Arquetipos e inconsciente colectivo. Carl Gustav Jung. El inconsciente colectivo. Jung asevera que, así como la evolución tiene una importancia e incidencia en el cuerpo, también la tiene sobre el psiquismo. La mente está ligada al pasado, no solamente al pasado de la infancia, sino también al pasado de la especie. El inconsciente colectivo es una porción del psiquismo que no depende de la experiencia personal, y su contenido es un depósito de predisposiciones y potencialidades para experimentar y responder al mundo, de la misma manera que lo hacían los antepasados de la especie. Estas predisposiciones que hereda el ser humano, se expresarán y desarrollarán de distintas maneras según el contexto y las experiencias que le toque vivir a cada individuo. Arquetipos. Los contenidos del inconsciente colectivo se denominan arquetipos. A lo largo de su obra, Jung fue describiendo numerosos arquetipos, señalando que existen tantos como experiencias típicas en la vida. Dios, el demonio, el anciano sabio, el héroe, la madre tierra, etc. Las formas arquetípicas no son, precisamente, modelos estáticos. Son factores dinámicos que se manifiestan en impulsos, tan espontáneamente como los instintos. Los arquetipos son universales. Todo ser humano hereda las mismas imágenes arquetípicas básicas. Las diferencias culturales e individuales determinarán la forma en que estos arquetipos se manifiesten. El concepto de arquetipo comienza a rondar la mente de Jung, a partir del análisis de los sueños. Jung halló con frecuencia en los sueños, la presencia de elementos que no podían derivarse de la experiencia personal del sujeto. Freud ya había usado la expresión remanentes arcaicos, para referirse a ciertas expresiones mentales cuyo origen parecía venir de mucho más allá de la historia personal. Así como el cuerpo humano representa todo un museo de órganos, cada uno con una larga historia de evolución tras de sí, igualmente es de suponer que la mente esté organizada en forma análoga. Vamos a dedicar aquí, ya para ir finalizando este resumen, un conciso comentario sobre 4 arquetipos fundamentales para la psicología analítica. El personaje, el ánima o animus, la sombra, y el yo. El personaje. Etimológicamente, la palabra personaje remite a las máscaras usadas por los actores en la antigua Grecia. En la psicología analítica este arquetipo cumple una función similar a la de la máscara de un actor, permitiéndonos representar un papel. El personaje es la careta o fachada que exhibimos públicamente, con el propósito de exteriorizar una imagen favorable. El objetivo del personaje es la aceptación social. El personaje constituye el soporte de la vida social. Una persona puede usar diferentes máscaras en diferentes contextos. Una máscara para el trabajo, otra para el trato con familiares, otra en el contexto de un grupo de amigos. El rol del personaje puede ser provechoso o nocivo para la persona. Puede permitir obtener beneficios materiales que pueden ser canalizados luego, para llevar una vida privada más satisfactoria. Pero también puede acontecer que la persona se fusione demasiado con el personaje. En ese caso, el ego puede verse llevado a identificarse exclusivamente con el personaje, y otras facetas de la personalidad serán dejadas de lado. A la identificación exclusiva del ego con un personaje, Jung la denomina inflación. A esto se encuentran expuestos, por ejemplo, los políticos con sus asesores de imagen que los aconsejan, y entrenan, para lucir, decir y hacer lo conveniente para ser aceptados y votados. Los asesores de imagen no son otra cosa que entrenadores del arquetipo del personaje. Si los asesorados no practican una buena introspección pueden terminar identificados con el personaje. Al menos en Argentina, esto se ve mucho en la clase política. Los casos de personaje inflado, suelen mostrar personas con cierto éxito social, que en algún momento comienzan a tener sensación de sinsentido en su vida. En el análisis suelen percatarse de cierta hipocresía en sus relaciones e intereses, sumada a una intensa sensación de incomodidad.
el objetivo del tratamiento gravita en deflacionar al personaje, procurando que se expresen los otros aspectos de la personalidad. El ánima y el animus. Para Jung, el personaje conforma la cara exterior de la psiquis, dado que es el rostro que se muestra al mundo. A la cara interior del psiquismo, la designa bajo los términos ánima, en el hombre, y animus, en la mujer. El ánima representa el lado femenino de la psiquis del varón. Y el animus es la parte masculina de la psiquis femenina. El hombre ha desarrollado su arquetipo ánima, por la continua exposición a las mujeres durante muchas generaciones, y la mujer ha desarrollado su arquetipo animus, por su exposición a los hombres. A través de la vida y la interacción uno con otro durante generaciones, cada sexo ha adquirido características del sexo opuesto, que facilitan las respuestas adecuadas, y la comprensión del sexo opuesto. Se deduce de esto, la importancia de estos arquetipos, en las relaciones con el sexo opuesto. Cada hombre lleva dentro de su psiquis, una estampa de todas las impresiones producidas por la mujer, a través de los siglos. Lo propio sucede con las mujeres, y el animus. Dicha estampa, imagen o rastro, es inconsciente, y tiende a ser proyectada hacia la persona amada. El ánima en el hombre y el animus en la mujer, es una de las principales causas de la atracción apasionada o del rechazo exaltado. La cultura occidental tiene vastos antecedentes en relación a menospreciar lo femenino en los hombres, y los aspectos masculinos en la mujer. Ya desde la infancia, se estila burlar y cohibir con los motes de mariquitas, y marimachos, a los niños y niñas que exteriorizan características del sexo opuesto. Esto suele conducir a que el personaje adquiera prioridad, y sofoque al ánima, o animus. Este desequilibrio podría ocasionar una rebelión del ánima o animus, en cuyo caso estaríamos frente a una reacción comúnmente evaluada como excesiva. Lejos de querer agotar la explicación de la homosexualidad y el transvestismo, Jung considera que una identificación del hombre con su ánima, puede tener significativa incidencia en algunos casos. La sombra. Hemos mencionado que el ánima y el animus manejan las relaciones entre los sexos, proyectándose hacia el sexo opuesto. Ahora bien, Jung postula la presencia de otro arquetipo al género propio del sujeto, y que condiciona las relaciones de la persona con los sujetos del mismo sexo. Se trata de la sombra, uno de los arquetipos junguianos que más aceptación ha tenido en otras escuelas psicológicas. Se trata de un arquetipo depositario de elementos de la naturaleza animal, primitiva del hombre. Al integrarse a la cultura, el ser humano es civilizado. Esto implica moderar y refrenar los impulsos animales. En este proceso de civilización, que guarda mucha relación con el desarrollo del arquetipo del personaje, el individuo se desliga de su sabiduría instintiva. Estos contenidos censurados, al deber su energía a profundas raíces evolutivas, no se doblegan fácilmente. Se guarecen en el inconsciente donde permanecen en estado latente. Las personas tienden a proyectar los empujes de su sombra en otras del mismo sexo, generando hostilidad y rechazo entre personas del mismo género. Cuando una persona manifiesta una exagerada aversión hacia otra persona del propio sexo, Jung sospecha que la persona ve en el otro a su propia sombra, expulsada de sí. La impugnación de la sombra empobrece la personalidad. La naturaleza animal del hombre no es necesariamente algo malo. En ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando debemos decidir y actuar velozmente ante una situación de peligro, el ego suele quedar apabullado ante la conmoción repentina, y dependemos de nuestras predisposiciones animales. Si se permite la integración de la sombra en la personalidad del individuo, podría lograrse que la misma enriquezca y complemente a las demás facetas del sujeto. El yo. El yo es el arquetipo organizador de la personalidad. Es el arquetipo de la unificación que procura atraer y armonizar a los demás arquetipos, confiriendo a la personalidad un sentido de unidad.
Cuando una persona dice que se encuentra en armonía con sí misma, en caso de que esta sensación sea verdadera, el arquetipo del yo está efectuando exitosamente su tarea. Para Jung, esta tarea no se logra desde la ignorancia, sino, desde el conocimiento de sí. La persona que no se conoce, termina proyectando los elementos reprimidos, de su inconsciente, sobre los demás. Es interesante no confundir el yo, con el ego. El arquetipo del yo es un principio unificador, una especie de guía interior. El ego, en cambio, se ve tironeado entre las demandas sociales y los impulsos del inconsciente. Entre el ánima o el animus, y el personaje. Fuente. Conceptos fundamentales de la psicología de Jung. Calvin S. Hall, y Vernon J. Norby. 1977. Acercamiento al inconsciente. Carl C. Jung.